¿Sabías que en un país de Sudamérica la gente lleva paraguas incluso cuando el sol resplandece? Un lugar donde la lluvia puede sorprender a pleno día, aunque el cielo se mantenga de un azul intenso, y donde una montaña entera fue pintada con 7 colores distintos por la mismísima naturaleza. Hablamos de Colombia, una nación que desafía toda lógica y expectativa que puedas tener sobre geografía, cultura y naturaleza. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a trastocar por completo todo lo que creías saber sobre este extraordinario país. Colombia no es solo un destino turístico más, es un universo paralelo donde las reglas habituales del mundo simplemente no se aplican. Mientras que la mayoría aún asocia este país con estereotipos ya superados, la verdadera Colombia esconde secretos tan impresionantes que parecen sacados de un libro de ciencia ficción. Colombia no es solo un destino turístico más, es un universo paralelo donde las reglas habituales del mundo simplemente no se aplican. Mientras que la mayoría aún asocia este país con estereotipos ya superados, la verdadera Colombia esconde secretos tan impresionantes que parecen sacados de un libro de ciencia ficción. Desde rituales ancestrales que desafían la ciencia moderna, hasta fenómenos naturales que los científicos aún no pueden explicar del todo, cada rincón de este territorio guarda una sorpresa capaz de asombrar a cualquiera. Pero antes de sumergirnos en los 15 datos más alucinantes sobre Colombia, necesito tu apoyo. Si te apasiona descubrir los misterios más increíbles de nuestro planeta, deja tu me gusta ahora mismo. Este simple gesto ayuda al canal a crecer y me permite traerte cada vez más contenidos fascinantes como este. Y si aún no te has suscrito, dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque no querrás perderte los próximos vídeos repletos de revelaciones sorprendentes. En los comentarios, cuéntame cuál de estos datos te ha impresionado más. Tu participación es fundamental para construir juntos esta comunidad de curiosos y exploradores del conocimiento. Comencemos con el dato número 1, y prepárate porque te va a dejar en estado de shock. Colombia es el único país del mundo que cuenta no con una ni con dos, sino con 3 cordilleras completamente diferenciadas de los Andes que atraviesan su territorio de norte a sur. Mientras que otros países andinos tienen una única cadena montañosa, Colombia ha sido agraciada por la naturaleza con un trío de gigantes rocosos que discurren paralelos entre sí, creando valles profundos y paisajes sobrecogedores entre ellos. Esto significa que puedes estar en la cima de una montaña, mirar al horizonte y ver otras 2 cordilleras alzándose majestuosamente a lo lejos. Es como si la naturaleza hubiera decidido hacer un experimento geológico y hubiera elegido Colombia como laboratorio. Pero aquí está el detalle que te va a explotar la cabeza. Estas 3 cordilleras no son solo montañas apiladas una al lado de la otra. Cada una de ellas posee su propio ecosistema único, su propio clima, su propia flora y fauna. Puedes empezar el día en una región tropical húmeda, conducir durante unas horas y encontrarte en un páramo helado a casi 4.000 metros de altitud, donde el oxígeno es tan escaso que cada respiración parece un lujo. Y luego, continuando tu viaje, descender de nuevo a un valle templado donde flores exóticas que no existen en ningún otro lugar del planeta cubren las laderas como una alfombra multicolor. Pasemos ahora al dato número 2, y este te hará cuestionar todo lo que aprendiste en las clases de geografía. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo entero, superado únicamente por Brasil, que es 17 veces más grande en territorio. Deja que esto cale hondo en tu mente por un momento. Un país relativamente pequeño en comparación con gigantes como Brasil, China o Estados Unidos, consigue albergar más especies de plantas, animales, aves, anfibios e insectos que naciones inmensamente mayores. Hablamos de más de 57.000 especies catalogadas, pero los científicos estiman que este número podría duplicarse fácilmente si consideramos las especies aún no descubiertas que se esconden en las profundidades de la Amazonía colombiana y en las selvas nubosas de los Andes. Para ponerlo en perspectiva, Colombia tiene más especies de aves que toda Norteamérica y Europa juntas. Se han registrado casi 1.900 especies de pájaros, lo que significa que puedes pasar años observando aves en este país y aún así descubrir nuevas especies que nunca habías visto antes.
Algunas de estas aves son tan raras y exóticas que ornitólogos de todo el mundo viajan miles de kilómetros solo para tener la oportunidad de avistar una de ellas en su hábitat natural. Y no hablamos solo de aves comunes, hablamos de criaturas con plumajes que parecen haber sido pintados por un artista surrealista, con colores tan vibrantes que desafían a la propia naturaleza. El dato número 3 te transportará a un escenario que parece sacado directamente de una película de fantasía. En el corazón de Colombia existe un río que, literalmente, hierve. Sí, has leído bien. No hablamos de agua tibia o ligeramente calentada. Hablamos de un río donde el agua alcanza temperaturas de hasta 96 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para cocer un huevo en cuestión de minutos o causar quemaduras de tercer grado al instante. Este fenómeno natural único es conocido por los lugareños como Shanay Timpishka, que en la lengua nativa significa hervido con el calor del sol. Durante décadas, este río fue considerado solo una leyenda, una historia fantástica contada por chamanes y curanderos de la región amazónica. Los científicos se burlaban de la idea de un río hirviendo en medio de la selva, lejos de cualquier actividad volcánica aparente. Pero entonces, un geofísico llamado Andrés Russo decidió investigar las historias que su abuelo le contaba cuando era niño. Lo que descubrió sacudió a la comunidad científica mundial. El río realmente existe, y su temperatura extrema proviene de un sistema hidrotermal profundo que calienta el agua subterránea antes de que ésta emerja a la superficie. Lo más impresionante es que este fenómeno ocurre en una zona sin volcanes activos cerca, lo que hace que toda la situación sea aún más misteriosa y fascinante. Ahora prepárate para el dato número 4, porque este te hará replantearte todo sobre agricultura y sostenibilidad. Colombia es el segundo mayor productor de flores del mundo, superado solo por los Países Bajos. Pero aquí está el detalle sorprendente. Mientras que los holandeses cultivan sus tulipanes en invernaderos climatizados y sofisticados sistemas artificiales, los colombianos consiguen cultivar rosas, claveles y orquídeas en condiciones naturales perfectas gracias al clima privilegiado del país. Las fincas de flores colombianas, situadas principalmente en la sabana de Bogotá, aprovechan la altitud ideal, la temperatura constante y la abundante luz solar para producir algunas de las flores más perfectas y duraderas del planeta. Cada día, aviones de carga despegan de aeropuertos colombianos cargados con millones de flores frescas destinadas a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. En el día de San Valentín, aproximadamente 60% de todas las rosas vendidas en los Estados Unidos provienen directamente de Colombia. Esto significa que existe una gran probabilidad de que ese ramo romántico que alguien recibió haya comenzado su viaje en las montañas andinas colombianas, donde trabajadores dedicados cultivan cada flor con una precisión casi científica. Y lo más increíble es que muchas de estas flores son variedades exclusivas, desarrolladas a través de décadas de cruce genético cuidadoso, creando colores y formas que simplemente no existen en la naturaleza salvaje. El dato número 5 te llevará a las profundidades de la tierra colombiana. Este país alberga la mayor mina de sal subterránea del mundo, transformada en una catedral subterránea absolutamente deslumbrante. La Catedral de Sal de Zipaquirá no es solo una iglesia esculpida dentro de una montaña de sal, es una obra maestra arquitectónica y espiritual que desciende a 200 metros por debajo de la superficie, donde túneles de sal rosa y blanca se extienden por kilómetros como las venas de un organismo vivo gigantesco. Caminar por estos corredores subterráneos es como entrar en otro planeta. Las paredes brillan con cristales de sal que reflejan la luz de forma casi mágica, creando un juego de sombras y luminosidad que cambia a cada paso. Pero lo que pocos saben es que existen zonas de esta mina aún inexploradas, túneles que se adentran aún más en la tierra y que, según leyendas locales, conducen a cámaras secretas donde antiguos pueblos indígenas escondían sus tesoros más sagrados antes de la llegada de los conquistadores españoles. Pasemos al dato número 6, y este removerá tu percepción del tiempo y de la historia.
Colombia posee una de las civilizaciones perdidas más enigmáticas de las Américas. Hablamos de la Ciudad Perdida, o Teyuna en su lengua nativa, un complejo arqueológico que fue construido aproximadamente en el año 600 después de Cristo, mucho antes que Machu Picchu en Perú. Escondida en las densas montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta ciudad antigua permaneció completamente oculta al mundo moderno hasta 1972, cuando buscadores de tesoros tropezaron accidentalmente con sus terrazas de piedra cubiertas por siglos de vegetación. Pero aquí está el verdadero misterio. La ciudad perdida no fue simplemente abandonada como tantas otras ciudades antiguas. Las pruebas arqueológicas sugieren que sus habitantes desaparecieron de forma súbita y coordinada, llevándose consigo prácticamente todos sus objetos personales y no dejando tras de sí ninguna pista clara sobre el motivo de su partida. No hay indicios de guerra, enfermedad o desastre natural. Es como si toda la población hubiera decidido un día marcharse y no volver jamás. Y lo más perturbador es que los pocos descendientes de los pueblos que construyeron esta ciudad se niegan rotundamente a hablar sobre lo que realmente ocurrió, afirmando que algunos secretos deben permanecer enterrados con sus ancestros. El dato número 7 te hará cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Colombia es el hogar del Caño Cristales, un río que durante algunos meses del año se transforma en lo que muchos llaman el río de los 5 colores o el río más bonito del mundo. Entre los meses de julio y noviembre, este río situado en una región remota del país estalla en una sinfonía visual de rojo, amarillo, verde, azul y negro, creando un espectáculo natural que parece imposible de existir. El secreto que se esconde tras esta transformación mágica reside en una planta acuática endémica llamada Macarenia clavijera, que cubre el lecho del río y cambia de color dependiendo de la intensidad de la luz solar y de la cantidad de agua. Cuando las condiciones son perfectas, esta planta produce pigmentos rojos y rosas vibrantes que contrastan con el verde de las algas, el azul del agua y el amarillo de la arena, creando un mosaico líquido en constante movimiento. Pero aquí está el detalle que te va a dejar sin palabras. Esta planta específica no existe en ningún otro lugar del planeta Tierra. Los científicos han intentado cultivarla en laboratorios y en otros ríos de todo el mundo, pero simplemente se niega a crecer fuera de su hábitat natural en Caño Cristales. Llegamos al dato número 8, y este te hará replantearte todo sobre el café. Sí, Colombia es mundialmente famosa por su café, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es el nivel de obsesión y maestría que los colombianos han desarrollado en torno a esta bebida. El café colombiano no es solo café, es el resultado de siglos de perfeccionamiento, donde cada grano es tratado como una obra de arte. Las regiones cafeteras de Colombia han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no solo por la calidad del café, sino por la cultura entera construida en torno a su producción. Pero existe un secreto guardado bajo llave por los productores de café más experimentados. En las fincas de café de mayor altitud, donde el aire es tan fino que hasta respirar se convierte en un ejercicio, crecen granos de café con perfiles de sabor que simplemente no pueden replicarse en ningún otro lugar. Estos granos, cultivados en altitudes superiores a 2000 metros, desarrollan una complejidad de sabores que incluye notas de chocolate, caramelo, cítricos e incluso florales delicadas. Pero lo que pocos saben es que existe una variedad específica de café, cultivada en condiciones tan específicas y en cantidades tan limitadas que solo se producen unos cientos de kilos al año y se venden en subastas cerradas por valores que pueden superar los $1000 por kilo. El dato número 9 revelará uno de los secretos mejor guardados de Sudamérica. Colombia posee playas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, siendo uno de los pocos países del mundo con acceso a 2 océanos diferentes. Pero no hablamos solo de tener costa en 2 cuerpos de agua distintos, hablamos de 2 mundos completamente opuestos separados por solo unos cientos de kilómetros. En el Caribe colombiano encontrarás aguas cristalinas en tonos turquesa, arenas blancas que parecen azúcar y un clima soleado casi todo el año.
Es el paraíso tropical que ves en postales y películas de Hollywood. Pero cruza el país hacia el Pacífico y te transportarás a una dimensión completamente diferente. Las playas del Pacífico colombiano son salvajes, misteriosas y prácticamente intactas por la civilización moderna. Aquí, la selva tropical se encuentra directamente con el océano, creando un escenario donde árboles gigantescos crecen hasta la orilla de la arena oscura volcánica. Las olas son más fuertes, el clima es más húmedo y la sensación es de estar en uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes del planeta. Pero lo que hace que esta región sea realmente especial es un fenómeno que ocurre todos los años entre julio y noviembre. Las ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros desde la Antártida hasta las cálidas aguas del Pacífico colombiano para dar a luz a sus crías. Y existe un lugar específico, conocido solo por los pescadores locales, donde puedes nadar junto a estas magníficas criaturas en aguas tan claras que es posible ver cada detalle de sus cuerpos masivos mientras danzan con gracia bajo la superficie. Ahora vamos al dato número 10, y este desafiará todo lo que crees saber sobre música y ritmo. Colombia es la cuna de más de 1000 ritmos musicales diferentes, cada uno con su propia historia, instrumentos y movimientos de baile. Mientras que la mayoría de la gente conoce solo la cumbia y el vallenato, existen cientos de otros estilos musicales que han evolucionado en diferentes regiones del país, cada uno reflejando la mezcla única de influencias indígenas, africanas y europeas que forman la identidad colombiana. En la región del Pacífico, el currulao se toca con marimbas de chonta, un tipo de madera tan rara y especial que su extracción está regulada por el gobierno. En la región andina, el bambuco cuenta historias de amor y añoranza a través de guitarras y tiples, un instrumento de cuerda único de Colombia. Y en la región caribeña, la champeta mezcla ritmos africanos y caribeños con letras que hablan de la vida cotidiana, la fiesta y la resistencia cultural. Es como si cada región de Colombia tuviera su propio dialecto musical, una forma única de expresar sus emociones y contar su historia a través del sonido y el movimiento. El dato número 11 te llevará a las cumbres heladas de los Andes colombianos, donde se encuentra uno de los ecosistemas más extraños y fascinantes del planeta. Hablamos de los páramos, unas mesetas de alta montaña que se encuentran a altitudes entre 3000 y 5000 metros, donde las condiciones climáticas son extremas y la vegetación es completamente diferente a cualquier otra cosa que hayas visto antes. Los páramos colombianos son el hogar de plantas gigantes llamadas frailejones, que parecen esculturas alienígenas cubiertas de pelusa. Estas plantas crecen muy lentamente, a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro por año, y pueden vivir hasta 150 años. Pero lo que hace que los páramos sean tan importantes es su capacidad para capturar agua de la niebla y la lluvia, actuando como esponjas naturales que alimentan ríos y quebradas que abastecen a millones de personas. Sin los páramos, muchas de las principales ciudades de Colombia se quedarían sin agua. Pero estos ecosistemas son extremadamente frágiles y están amenazados por la minería, la agricultura y el cambio climático. Proteger los páramos es proteger el futuro del agua en Colombia. El dato número 12 te sorprenderá con una tradición ancestral que desafía el tiempo y la modernidad. En la región amazónica de Colombia existen comunidades indígenas que aún practican rituales de yagé, una bebida alucinógena elaborada a partir de plantas sagradas que les permite conectarse con el mundo espiritual y recibir guía de sus ancestros. Estos rituales son liderados por chamanes experimentados que han dedicado su vida al estudio de las plantas medicinales y al conocimiento ancestral. Durante la ceremonia, los participantes beben el yagé y entran en un estado alterado de conciencia donde experimentan visiones intensas y revelaciones personales. Se cree que el yagé tiene la capacidad de curar enfermedades físicas y emocionales, así como de proporcionar claridad mental y sabiduría espiritual. Pero es importante tener en cuenta que estos rituales deben ser realizados bajo la supervisión de un chamán calificado, ya que el yagé puede tener efectos secundarios peligrosos si no se consume de forma responsable. El dato número 13 te llevará al corazón de la cultura colombiana, donde la pasión por el fútbol es mucho más que un simple deporte.
En Colombia, el fútbol es una religión, una forma de vida, una expresión de identidad nacional. Los estadios se llenan de aficionados apasionados que cantan, bailan y animan a sus equipos con una intensidad que puede intimidar a los extranjeros. Pero el fútbol en Colombia también ha sido históricamente ligado a la violencia y el narcotráfico. Durante décadas, los carteles de la droga invirtieron grandes sumas de dinero en equipos de fútbol, utilizándolos como fachada para lavar dinero y ejercer influencia política. Sin embargo, en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para erradicar la violencia del fútbol colombiano y promover una cultura de paz y respeto entre los aficionados. Hoy en día, el fútbol sigue siendo una fuente de orgullo nacional, pero también un símbolo de esperanza y reconciliación. El dato número 14 te sorprenderá con un fenómeno natural único que ocurre en el desierto de la Tatacoa. Este desierto, ubicado en el departamento de Huila, es conocido por sus formaciones rocosas de color rojizo y ocre que crean un paisaje lunar impresionante. Pero lo que pocos saben es que la Tatacoa es también uno de los mejores lugares del mundo para observar las estrellas. Debido a su ubicación cerca del Ecuador, su altitud y la falta de contaminación lumínica, el desierto de la Tatacoa ofrece cielos nocturnos increíblemente claros donde se pueden ver miles de estrellas, planetas y constelaciones a simple vista. Astrónomos aficionados y profesionales de todo el mundo visitan la Tatacoa para estudiar el universo y tomar fotografías impresionantes de la Vía Láctea. Pero no necesitas ser un experto para disfrutar de la magia del cielo nocturno en la Tatacoa. Simplemente acuéstate en la arena, mira hacia arriba y déjate maravillar por la inmensidad del cosmos. Es una experiencia que te hará sentir pequeño e insignificante, pero también conectado con algo mucho más grande que tú mismo. Llegamos al dato número 15 y este va a cerrar con broche de oro nuestra exploración de Colombia. Este país es el hogar de algunas de las ciudades más vibrantes y culturalmente ricas de América Latina. Desde la bulliciosa metrópolis de Bogotá hasta la colorida y musical Cartagena de Indias, pasando por la innovadora y creativa Medellín, cada ciudad colombiana tiene su propia personalidad y encanto. Bogotá es el centro político, económico y cultural del país, una ciudad cosmopolita donde conviven museos de clase mundial, universidades prestigiosas y una vibrante escena artística. Cartagena de Indias es una joya colonial con murallas centenarias, calles empedradas y balcones floridos que te transportan a otra época. Medellín es una ciudad transformada, que ha pasado de ser una de las más peligrosas del mundo a un ejemplo de innovación social y desarrollo urbano. Así que ahí lo tienen, 15 datos alucinantes que demuestran que Colombia es mucho más que estereotipos y clichés. Es un país de contrastes, de misterios, de belleza y de gente apasionada que está orgullosa de su cultura y de su tierra. Y si quieres apoyar este canal, no olvides dejar tu súper gracias. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenidos como este. ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió? Déjame tu comentario. Imaginemos por un instante que somos viajeros cósmicos, explorando los rincones más recónditos de la galaxia. De pronto, nuestros sensores detectan una anomalía en un planeta llamado Colombia, un lugar donde la realidad se disuelve en un torbellino de maravillas insospechadas. Este país, bañado por el sol ecuatorial y abrazado por la cordillera de los Andes, es mucho más que un destino turístico. Es un crisol de culturas ancestrales, paisajes de ensueño y enigmas que desafían la lógica. Pero antes de embarcarnos en esta aventura, permítanme compartir un secreto ancestral. En las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos indígenas practican un ritual musical que mezcla cantos sagrados, instrumentos de viento elaborados con huesos de animales y la percusión rítmica sobre piedras específicas que emiten notas musicales afinadas. Los mamos, líderes espirituales de estas comunidades, aseguran que este ritual, transmitido oralmente de generación en generación, posee la capacidad de comunicarse con los espíritus de la naturaleza e incluso influir en los patrones climáticos, una conexión mística entre el hombre y su entorno. Ahora, adentrémonos en el hecho número 11, una sinfonía de estaciones en un solo día.
La geografía privilegiada de Colombia, con su ubicación ecuatorial y su accidentado relieve montañoso, crea microclimas que permiten experimentar las 4 estaciones en cuestión de horas. Imaginen despertar en Bogotá, la capital, situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura matutina ronda los 15 grados Celsius, ideal para un café caliente y un abrigo abrigador. Luego, emprendan un viaje en coche a través de las montañas, observando cómo la vegetación se transforma ante sus ojos. Los pinos y eucaliptus dan paso a exuberantes plantaciones de banano y orquídeas tropicales. La temperatura asciende gradualmente y el aire frío se convierte en una brisa cálida y húmeda. En tan solo 3 o 4 horas llegarán a un valle tropical donde el termómetro puede superar los 35 grados Celsius, un contraste térmico que los dejará sin aliento. Pero lo más sorprendente es que existen rutas montañosas donde, debido a caprichos geográficos y corrientes de aire únicas, se pueden experimentar cambios de temperatura de más de 20 grados Celsius en menos de 15 minutos de caminata, creando ecosistemas diferenciados por escasos metros, un mosaico climático sin igual. Pasemos al hecho número 12, un enigma arqueológico que nos transporta a San Agustín, en el sur de Colombia. Allí, dispersas en medio de la selva tropical y las montañas, yacen más de 500 esculturas monolíticas de piedra. Estas estatuas, algunas de varias toneladas de peso, representan figuras humanas, animales y seres híbridos con rasgos de jaguares, águilas y serpientes. El misterio que desconcierta a los arqueólogos es la identidad de sus creadores, la fecha de su creación y el propósito de estas esculturas. Análisis de carbono sugieren que algunas de estas obras de arte podrían tener más de 3.000 años, una antigüedad que desafía la historia conocida de la región. No existen registros escritos, herramientas ni descendientes directos del pueblo que las esculpió. Es como si una civilización avanzada surgiera de la nada, creara cientos de monumentos y luego se desvaneciera sin dejar rastro. Lo más inquietante es que algunas de estas estatuas exhiben símbolos que aparecen en culturas de otros continentes separados por miles de kilómetros de océano, lo que plantea interrogantes sobre contactos transoceánicos en la antigüedad o sobre la existencia de arquetipos universales grabados en el inconsciente colectivo humano. El hecho número 13 nos sumerge en el mundo de las esmeraldas, un tesoro natural que convierte a Colombia en la reina mundial de estas gemas. El país posee las mayores reservas de esmeraldas del planeta, representando entre el 70 y el 90% de la producción mundial. Las esmeraldas colombianas, famosas por su intenso color verde y su pureza excepcional, son consideradas las más valiosas del mundo, resultado de condiciones geológicas únicas que se remontan a la formación de los Andes. Estas gemas no son solo objetos de belleza, son cristales cuyo valor puede superar al de los diamantes del mismo tamaño. Las minas más emblemáticas, como Muso y Chivor, llevan más de 400 años en funcionamiento y siguen produciendo esmeraldas de calidad excepcional. Los mineros, descendiendo a profundidades peligrosas en túneles estrechos e inestables, sueñan con encontrar la esmeralda perfecta que cambie sus vidas para siempre. Sin embargo, la historia de las esmeraldas también está marcada por la violencia y el control de señores de la guerra que lucharon por el dominio de las minas más productivas. Además, circulan rumores sobre túneles y cámaras secretas en algunas minas antiguas, donde esmeraldas del tamaño de puños permanecen ocultas durante siglos, protegidas por trampas ingeniosas y la superstición de los mineros, quienes creen que remover estas piedras específicas atrae terribles maldiciones. Llegamos al hecho número 14, una explosión de diversidad lingüística que nos revela la riqueza cultural de Colombia. El país reconoce oficialmente 68 lenguas nativas diferentes, habladas por comunidades indígenas dispersas por todo el territorio nacional. Esto significa que existen 68 maneras distintas de ver y de escribir el mundo, cada una con su propia gramática, vocabulario único y conceptos intraducibles al español o a cualquier otro idioma occidental. Algunas de estas lenguas poseen palabras específicas para describir fenómenos naturales que no tienen equivalente en otros idiomas.
Por ejemplo, una lengua indígena tiene 15 términos diferentes para referirse a distintos tipos de lluvia, cada uno describiendo no solo la intensidad, sino también la temperatura, el sonido y el efecto emocional que produce. Otra lengua posee un sistema verbal que no distingue entre pasado, presente y futuro, sino entre eventos presenciados personalmente y eventos conocidos a través de relatos de terceros. Lamentablemente, algunas de estas lenguas son habladas por menos de 100 personas en todo el mundo, y cuando el último hablante nativo fallezca, una forma única de entender la realidad desaparecerá para siempre, llevándose consigo conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales, navegación estelar y filosofías de vida milenarias. Finalmente, el hecho número 15 nos sumerge en las profundidades de las cavernas subacuáticas, un laberinto subterráneo que se extiende bajo las montañas colombianas. Este sistema de ríos y lagos cristalinos, el más extenso de Sudamérica, es como las venas de un organismo vivo gigantesco. Buzos de todo el mundo viajan a Colombia para explorar estas maravillas subterráneas, donde la pureza del agua crea la ilusión de volar en lugar de nadar. Pero lo más asombroso es que durante expediciones recientes, los buzos han descubierto formaciones rocosas y cristales que desafían las leyes de la geología. Estalactitas que crecen en direcciones imposibles, cámaras llenas de cristales que brillan en la oscuridad sin fuente de luz aparente, y túneles que se extienden a profundidades donde la presión del agua debería impedir cualquier exploración. Algunos buzos afirman haber visto estructuras artificiales construidas con precisión matemática en lugares que deberían haber estado sumergidos durante millones de años, mucho antes de la existencia de la civilización humana, planteando interrogantes sobre quién o qué pudo haber creado tales construcciones. Pero, ¿es esto todo lo que Colombia tiene para ofrecer? ¿Estos 15 hechos capturan la esencia de este país extraordinario? La verdad es que cada montaña, cada río, cada selva esconde secretos aún por descubrir. Existen aldeas remotas donde las tradiciones milenarias se practican como hace siglos. Científicos descubren nuevas especies cada mes, cavernas sin cartografiar, ruinas sin descubrir e historias sin contar. Colombia no es solo un país excéntrico, es un lugar donde lo imposible se hace realidad, donde la naturaleza desafía las leyes de la física y donde cada rincón guarda una sorpresa capaz de cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. Es un país que nos recuerda que aún existen lugares en el planeta donde el misterio prevalece sobre el conocimiento, donde la magia coexiste con la ciencia y donde la aventura espera a aquellos que se atreven a buscarla. Si disfrutaron de esta inmersión en los secretos de Colombia, dejen un súper gracias aquí abajo. Su apoyo significa todo para este canal y me permite seguir trayendo historias fascinantes y revelaciones sorprendentes sobre los lugares más extraordinarios de nuestro planeta. Si desean contribuir con ayuda financiera, sepan que cada contribución, sin importar el valor, ayuda a este canal a ir aún más lejos en la búsqueda de contenidos únicos que no encontrarán en ningún otro lugar. Lo que hemos aprendido hoy es solo la punta del iceberg. Colombia sigue revelando sus secretos lentamente, y cada descubrimiento nos recuerda que vivimos en un mundo mucho más misterioso y fascinante de lo que imaginamos. En los próximos videos continuaremos desvelando los misterios más profundos de lugares extraordinarios alrededor del globo. Estén atentos porque lo que está por venir los dejará aún más impresionados.